Ya chicos, buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, fin de semana reparador. Nosotros vamos a continuar entonces con eh, lo que hemos estado trabajando hasta este momento. Lo último que vimos fue tablas de frecuencia y dimos un ejemplo de cómo construir una tabla de frecuencia intervalar. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. ¿No? Bueno, esto fue lo último que hicimos. Construimos una tabla de frecuencia intervalar. Entonces, una vez que nosotros ya construimos, recuerden que lo que hicimos fue resumir nuestra matriz de datos, nuestra base de datos, nuestra matriz de diseño, ¿ya? De todas esas formas se les llama. Lo, lo resumimos a través de una tabla de frecuencia, en este caso lo hicimos a través de una tabla de frecuencia intervalar. ¿Ya? Que es de esta forma, y además le incorporamos una nueva columna que es la marca de clase. Esa marca de clase me va a permitir poder construir gráficos y además me va a permitir hacer algunos cálculos de estadísticos. Una vez ya terminado o confeccionado nuestra tabla de frecuencia, el siguiente paso en nuestro proceso investigativo, eh, en nuestra etapa estadística, es la construcción o el análisis gráfico de nuestras variables, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en nuestro análisis gráfico es poder visualizar, ¿no es cierto?, nuestras variables de una manera más simple, de una manera eh, visual, que me permita medir o más que medir, observar el comportamiento de nuestros datos. Ahora, cuando uno realiza un análisis gráfico, va a depender del tipo de variable con la cual yo estoy trabajando, ¿ya? No todos los gráficos me permiten trabajar todas las variables. Hay gráficos que son exclusivamente de variables cuantitativas, hay gráficos que son casi exclusivamente de variables cualitativas, y hay gráficos que se pueden utilizar indistintamente si la variable es cualitativa o es cuantitativa. Entonces yo voy a hacer un recorrido de los gráficos más comunes, ¿ya? Eh, para ir visualizándolo, ¿ya? E ir viendo algunas diferencias, ¿ya? Uno de los gráficos más clásicos, ¿ya? Uno de los gráficos más clásicos es el gráfico de barras. Fíjense que el gráfico de barra puede ser utilizado tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Pero fundamentalmente, si trabajamos con variables cuantitativas, este gráfico básicamente trabaja con variables cuantitativas discretas, ¿ya? Como por ejemplo el número de hermanos, el número de residencias sanitarias, etcétera. Acá nosotros hay una variable que es el estado nutricional. Fíjense que en este caso la variable estado nutricional es una variable cualitativa, ¿ya? En este caso es una variable cualitativa ordinal, porque fíjense que hay un orden, ¿ya? Hay un orden intrínseco de la variable estado nutricional. Hay desnutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Hay, ¿no es cierto?, una jerarquía. Y acá nosotros entonces podemos construir, siendo que esta variable es una variable cualitativa, podemos construir el gráfico de esta variable a través de un gráfico de barras, ¿ya? Interesante o importante es que los gráficos que nosotros realicemos, ¿ya? Eh, tienen algunas características los gráficos. Por ejemplo, los ejes, ¿ya? Los ejes. En este caso, el eje de las X, ¿ya? O el eje de las abscisas, está en nuestra variable en este caso, ¿ya? El estado nutricional. Y en eje de las Y o el eje de las ordenadas, tenemos las frecuencias.
En este caso son frecuencias absolutas, pero perfectamente podrían ser frecuencias relativas. ¿Ya? Y un título. Siempre un gráfico debiera llevar un título. Y si este gráfico está inserto en un artículo o en un informe, ya uno normalmente lo que hace es poner el número del gráfico. ¿Ya? Entonces, esta variable, que es una variable cuantitativa, perdón, cualitativa, ordinal, puede ser graficada mediante un gráfico de barras. ¿Ya? Ahora bien, también puede ser graficada a través de un gráfico, ¿ya?, de sectores, también conocido como gráfico circular o gráfico de torta. ¿Ya? Entonces, fíjense que es la misma variable, ¿ya? Simplemente que acá lo tenemos con un gráfico sectorial. ¿Ya? En el gráfico sectorial es muy importante poder establecer en este caso, por ejemplo, qué significa cada uno de estos colores. ¿Ya? Y para eso nosotros hacemos acá una observación de los colores. ¿Ya? También lleva un título. Eh, Hay veces que los gráficos circulares, en vez de escribir la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta, también se escribe la frecuencia porcentual o el porcentaje, ¿ya? El porcentaje de esa variable, ¿ya? O mejor, más que de esa variable, del elemento de esa variable. Un tercer gráfico es una representación pictograma. Eh, para exactamente la misma variable. El pictograma es una representación gráfica, en este caso, fíjense que parece un gráfico de barra, pero lo interesante es que, como su nombre lo dice, pictograma tiene una figura, una imagen, ¿ya? Tiene una imagen. En este caso, una imagen de un niñito, ¿ya? De un niñito. De unos niñitos, entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver, obviamente, con el hecho de que estamos trabajando con la variable estado nutricional, ¿ya? Estado nutricional. Por eso nosotros, yo grafiqué estos niñitos que parecían un poquito flacos. Fíjese que acá ya pasamos a lo que son las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, uno de los gráficos más utilizados en las variables cuantitativas, ¿ya?, es el histograma. El histograma es un gráfico de barras, ya es un gráfico de barras, pero tiene una cualidad o una característica. ¿Cuál es? Es que las barras están pegadas. ¿Por qué las barras están pegadas? Porque la variable que está en juego o la variable que está siendo graficada es una variable cuantitativa continua. Fíjense que la variable en este caso es tiempo promedio de reacción a estímulos sensoriales en adultos mayores, ¿ya? La variable acá que es tiempo, ¿ya? Y ahí la variable de tiempo es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, por eso, este es un histograma, porque esta es una variable cuantitativa continua. Fíjense que en el eje de las X, o eje de las abscisas, el valor que vamos a poner acá son las marcas de clase, ¿ya? Este tiempo que está acá son las marcas de clase. Por eso es importante cuando nosotros construyamos nuestra tabla de frecuencia intervalar, que normalmente se construye una tabla de frecuencia intervalar para variables continuas, eh, debemos calcular su marca de clase. ¿Por qué? Porque nos va a permitir construir estos histogramas. Acá viene la frecuencia absoluta o también frecuencia relativa. Y el título, ¿ya? Entonces, este es un gráfico muy utilizado para la variable cuantitativa continua. Fíjense que este gráfico se le llama polígono de frecuencia. Y este gráfico es perdón, no es exactamente el mismo, sino que está representando exactamente la misma variable
que el histograma recién visto, tiempo promedio, ¿ya? De reacción. Este gráfico lo que hace, ¿ya? Es, es este mismo histograma, simplemente que lo que nosotros hacemos es que la marca de clase, que en este caso, por ejemplo, es 10, se puntea aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, y luego simplemente lo que hacemos es unir esos puntos, ¿ya? Unimos esos puntos y pintamos todo eso porque ese es el área. Si nosotros calculamos el área de cada una de estas barras, ¿ya? Debe necesariamente coincidir con el área de este polígono, ¿ya? Por eso le llama polígono de frecuencias. También se utiliza, obviamente, para variables cuantitativas continuas. Uno de los gráficos también más utilizados son los gráficos box plot. También se le llama gráfico de cajas o gráfico de bigotes, en cajas y bigotes, ¿ya? Este tipo de gráfico básicamente trabaja para variables cuantitativas, normalmente cuantitativas discretas, ¿ya? Y tiene algunas características muy importantes, ¿ya? Primero, perdón, primero, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene algunos elementos, tiene ese punto, tiene ese punto, ese punto, ese punto y ese punto, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y cada uno de esos puntos representa algo importante, ¿ya? Voy a hacerlo con este que se ve más claro. El punto que está más abajo es el dato más pequeño, ¿ya? Es el dato más pequeño. Se me esconde el cursor. Ese punto que está ahí es el dato más pequeño. En este caso es 10. 10 es el dato más pequeño. El que está acá, al terminar ese bigote y comenzar la caja, ¿ya? Es el percentil 25, pero también es más conocido como el cuartil 1, ¿ya? El cuartil 1. Después vamos a estudiar con detenimiento cómo calcular los cuartiles y qué son los cuartiles y los percentiles, ¿ya? Entonces, de nuevo se me perdió el cursor, acá. Cuartil 1. El que está en el medio, ese que tiene la rayita, es la mediana, o también conocido como cuartil 2, ¿ya? Mediana o cuartil 2. El que está aquí, donde termina la caja, ese es el cuartil 3, ¿ya? O el percentil 75. Y finalmente, el último bigote, el extremo acá, es el máximo, ¿ya? Es el máximo. Por lo tanto, un box plot, ¿ya? Un gráfico box plot necesita del mínimo, del primer cuartil, del segundo cuartil o de la mediana, del tercer cuartil y del máximo. Con esos elementos nosotros construimos nuestro box plot o gráfico de cajas, ¿no? La ojiva. Este es otro tipo de gráfico. Este gráfico es un gráfico siempre creciente. La ojiva es un gráfico siempre creciente. ¿Por qué va a ser siempre creciente? Porque nosotros trabajamos con la frecuencia acumulada, ¿ya? Con la frecuencia acumulada, ya sea la frecuencia absoluta acumulada o sea la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos nuestras variables, en este caso son puntajes de examen de matemática. Entonces el primer estudiante, ¿no es cierto? Perdón, el puntaje 1 lo obtuvieron entre, no sé, 2 personas, ¿ya? El 2 acumula 6 personas, así, ¿ya? Va creciendo, siempre va a ser una creciente, para que ya se achata donde termina, ¿ya? ¿Por qué va creciendo? Porque trabajamos con las frecuencias acumuladas. Y por supuesto, la frecuencia acumulada, ustedes ya saben, lo que va haciendo es sumando frecuencias.
En el caso de las absolutas, va sumando frecuencias absolutas. En caso de que sea una frecuencia acumulada relativa, va sumando frecuencias relativas. Otro tipo de gráfico que también es utilizado, no sé si con tanta frecuencia, pero es utilizado, es el gráfico de tallos y hojas. ¿Ya? El tallo, ¿ya? El tallo, las hojas. Y esto simplemente lo que hace es un recuento. Por ejemplo, esta es una variable normalmente cuantitativa, o sea, tiene que ser cuantitativa, normalmente discreta, ¿ya? Y esto simplemente representa los siguientes datos, ¿ya? Representa, por ejemplo, el dato 44, 45, 49, 50, 52, 53, 53, 54 y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo, acá siempre van las unidades, ¿ya? Acá van las unidades. En este caso, esta es una decena. Si tengo números de 3 dígitos, ya de 3 dígitos, entonces acá en el tallo ponemos los 2 primeros dígitos y el tercer dígito va quedando en las hojas. ¿Ya? Este es un gráfico. Este gráfico nos permite ver la distribución, ¿ya? De nuestras variables. Si nosotros aquí hacemos como una pequeña gráfica, vemos que existe la frecuencia mayor, está dada en los 70, 70 al 79, hay una mayor frecuencia. El 50 también tiene una frecuencia muy parecida a la anterior, una menos, ya no hay moda acá, pero hay casi bimodal. ¿Ya? Entonces uno puede ir haciendo ese tipo de análisis. Muy bien, entonces con estos tipos de gráficos, con todos estos tipos de gráficos, uno va, lo que hace es hacer un análisis de gráfico, un análisis visual, ¿ya? Que ayuda mucho al lector, ayuda mucho a quien esté leyendo el informe, un informe estadístico, el gráfico. Ya puede visualizar uno sin necesidad de ver, de analizar la tabla, ya sin necesidad de analizar la tabla, yo puedo ver el comportamiento de mi variable, ¿ya? Ver el comportamiento de la variable. Muy bien, no sé si hay alguna consulta antes de seguir con lo que continuamos, que son los estadísticos. ¿Alguna Profesor, cosa? Dígame. sabe que no me quedó como muy claro el Vox Fluid. No sé si me lo podría explicar o no. Boxplot, Sí, por supuesto. Déjeme buscarlo. Acá está. A ver, para construir el boxplot, fíjese que aquí tengo 3 boxplots. Eso significa que cada uno está graficando una variable. ¿Ya? Normalmente los boxplots se utilizan para hacer comparaciones. Por ejemplo, una misma variable en 3 poblaciones distintas. ¿Ya? La población A, la población B y la población C sobre una misma variable de estudio. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, anotaciones negativas en un curso. Primero medio A, primero medio B y primero medio C. Ahora, ¿cómo construimos un boxplot? Para poder construir un boxplot, yo tengo un conjunto de datos, ¿ya? Sueltos, a granel, o pueden estar tabulados también. Y sobre esos datos, yo necesito determinar 5 elementos, ¿ya? Necesito determinar 5 elementos. El primer elemento que necesito determinar es el dato más pequeño, ¿ya? El dato más pequeño que para nosotros va a ser el mínimo, ¿ya? También necesito determinar el dato más grande, ¿ya? Que va a estar acá, representado acá, que es el máximo. Por ejemplo, para este curso, el dato mínimo es 10. O sea, la persona que obtuvo menos anotaciones negativas fue un estudiante, por ejemplo, con 10 anotaciones negativas. ¿Ya? Y la persona que obtuvo más anotaciones negativas fue un estudiante con 20 anotaciones negativas. ¿Ya? Ese es el mínimo, 10, y ese es el máximo, 20. Entre medio, una cantidad distinta de anotaciones. ¿Ya? Entonces,
Para poder construir la caja, ya tengo construido el bigote, hasta donde llega mi bigote, ¿ya? Para poder construir la caja, necesito calcular los cuartiles. Sucede que hasta el momento no hemos visto cómo calcular cuartiles. Lo vamos a ver, ¿ya? Pero es simplemente para tener una idea. Necesitamos calcular el primer cuartil, que después vamos a ver que representa el 25% de los datos. Cuartil 1. Después, y ese cuartil 1, por ejemplo, me va a dar cuartil 1 13. ¿Ya? Y por eso lo grafico aquí en 13 aproximadamente, o 12,5, por ahí. Luego necesito calcular el segundo cuartil, que es el 50% de los datos. Y me va a dar un valor acá cercano a 14. ¿Ya? Se me pierde mi cursor. Ahí, cercano a 14. Y finalmente necesito calcular el tercer cuartil, que representa el 75% de los datos, que va a estar acá sobre 16. ¿Ya? Sobre 16. Y una vez que ya tengo calculado todos esos datos, el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo, entonces yo con esos datos confecciono mi gráfico. De esta misma forma, ¿ya? Tiro la línea, marco, hago mi cajita, ¿ya? Y las rayitas coinciden con el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y máximo, ¿ya? Mínimo, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y máximo. Este gráfico VoxPlot puede estar así en forma vertical, pero también puede estar en forma horizontal, ¿ya? Y eso es todo. Así es como se construye, amigo mío, el gráfico. No podemos ahondar más todavía porque no conocemos cómo calcular los cuartiles. Pero cuando veamos cuartiles o percentiles, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a poder construir, ¿no es cierto?, nuestro VoxPlot, ¿ya? No sé si me expliqué, queda un poco más claro. Sí, sí. Y para cada caja sería como el mismo cálculo de cuartil. Sí. Con la diferencia que acá tengo 3 poblaciones distintas. Ya, tengo 3 Oh, ya. poblaciones distintas. Acá tengo el primero medio, acá tengo el segundo medio y aquí tengo el tercero medio, por ejemplo. ¿Ya? Y a cada uno de ellos le calculé el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el máximo. Para el segundo medio también le calculé el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo. Y así con el tercero medio lo mismo. Entonces, obviamente acá el primero medio, si nosotros hacemos una comparación, nos podemos dar cuenta que el primero medio tiene un mínimo de 5, ¿ya? Entonces hay un estudiante que tiene 5. El número de observaciones negativas es aquel que tiene menos observaciones negativas, tiene 5. En cambio, el segundo medio tiene 8 y el tercero medio tiene 10, el que tiene menos observaciones negativas. Fíjense que todos comparten exactamente la misma cantidad máxima de anotaciones negativas, ¿ya? Entonces ahí uno va a ir haciendo comparaciones, ¿ya? Va haciendo comparaciones una vez calculados esos estadísticos. Muy bien. Entonces, ya habiendo hecho el recorrido por las gráficas, haciendo un análisis de gráfica, ¿no es cierto? Entonces, el paso siguiente, ¿ya? El paso siguiente, que es lógico, es construir construir un resumen, ya no un resumen visual, sino que un resumen numérico, ¿ya? Vamos a resumir los datos a través de un conjunto de estadísticos, ¿ya? Y vamos a partir con el más simple o el más común, no sé si más simple, pero sí el más común, que son los estadísticos de tendencia central, ¿ya? Estos estadísticos, como lo dice en su nombre, ¿ya? Lo que hacen es presentar esta información, pero básicamente entregan un valor, entregan un número, ¿ya? Entregan un número de centralidad, ¿ya? De centralidad. Es decir, que entregan un número que representa al total del conjunto, ¿no es cierto?, a través de una centralidad por medio de un número, ¿ya? Y existen 3 tipos de estadísticos de tendencia central,
¿Ya? Existen tres tipos de estadísticos de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Son tres estadísticos de tendencia central, cada uno con sus propias cualidades, con sus propias ventajas, con sus propias desventajas, ¿ya? Y lo vamos a ir estudiando detenidamente cada uno de ellos, ¿ya? Porque es muy importante saber cuál de ellos voy a utilizar dependiendo de un conjunto de elementos, siendo uno de los más importantes el tipo de variable, ¿ya? El tipo de variable. Entonces, partimos con el estadístico media aritmética, ¿ya? Se llama media aritmética, o nosotros hablamos de media aritmética porque existen otros tipos de media, ¿ya? Está la media geométrica, está la media armónica, ¿ya? Pero nosotros en estadística normalmente, generalmente, casi siempre, utilizamos la media aritmética, el bien conocido promedio, ¿ya? El bien conocido promedio. Y el cálculo de la media aritmética, ¿ya? Va a depender de varios factores. Primero, tiene que ser una variable cuantitativa, ¿ya? No puede ser una variable cualitativa. Tiene que necesariamente ser una variable cuantitativa. Para poder calcular su media aritmética, la variable tiene que necesariamente ser una variable numérica, una variable cuantitativa. Puede ser discreta, puede ser continua, ¿ya? No puede ser una variable cualitativa. Yo no puedo calcular el promedio o la media aritmética o la media, ¿no es cierto? Por ejemplo, del estado nutricional, del ejemplo que vimos en los monos, ¿no es cierto? Porque decía desnutrido, obeso, bajo peso. Sobre esa variable, que es una variable cualitativa ordinal, yo no puedo, ¿no es cierto?, calcular una media aritmética. No tiene ningún sentido. ¿Ya? No tiene ningún sentido. Tampoco podría calcular, por ejemplo, la media aritmética de los géneros, femenino, masculino, o del estado civil, soltero, casado, viudo, enamorado. ¿Ya? Entonces, solamente la media aritmética la puedo determinar sobre variables cuantitativas. ¿Ya? ¿Cuál es la definición básica de la media aritmética? Bueno, la media aritmética para un conjunto de datos sueltos, ya, fíjense que aquí está en rojito, definición solo para datos sueltos o a granel, es decir, datos que no están tabulados, no están en tablas de frecuencia, ¿ya? Entonces, para calcular la media es tan simple como hacemos cuando estamos en el colegio o en la universidad y queremos saber el promedio de notas, ¿no es cierto? Sumamos, ya, sumamos, este símbolo es un símbolo de suma, sumatoria, sigma, es una letra griega en mayúscula, que lo que representa es la suma. Entonces, sumamos todas las variables, ya, de la x1 hasta la xn, todos nuestros datos, ya, y una vez sumados esos datos, lo multiplicamos por 1 sobre n, que es lo mismo que decir que lo dividimos por n, ¿ya? Donde n es el tamaño de mi muestra, ¿ya? Donde n es el tamaño de mi muestra. O sea, como les digo, es el clásico cálculo de un promedio, ¿ya? Sumamos todas las notas y lo dividimos por el total de notas, ¿ya? Así es como nosotros calculamos nuestra media aritmética cuando nuestros datos están sueltos o están a granel. Algo que se me había olvidado es cómo nosotros representamos la media aritmética o la denotamos. La vamos a denotar con una X y una barra, ¿ya? Es importante saber su notación porque va a ser distinta a la mediana y va a ser distinta a la moda, ¿ya? Ahora bien, si los datos están tabulados, entonces la media aritmética, ¿no es cierto? La media aritmética se calcula mediante esta fórmula, ¿ya? Mediante esta fórmula. Esta es una suma que le llamamos nosotros una suma producto. Es decir, sumamos el producto. ¿Pero el producto entre quiénes? El producto entre la clase, ¿ya? Y la frecuencia absoluta. La clase, la frecuencia absoluta, más la clase 2, frecuencia absoluta 2, más la clase 3, frecuencia absoluta 3. ¿Ya? Eso está indicando esto. Y eso dividido por el tamaño de nuestra muestra.
¿no es cierto? Son n datos. Ahora bien, la clase, la clase va a ser, dependiendo del perdón, del tipo de tabla que nosotros construyamos. Si es una tabla simple, entonces mi clase va a ser un número. Y simplemente vamos reemplazando ese número en la clase. Pero, si nuestra tabla es una tabla intervalar, la clase, ¿no es cierto?, va a ser un intervalo. Entonces la pregunta es, no puedo poner un intervalo completo acá, porque tiene infinitos números el intervalo. Entonces lo que hacemos es buscar un representante de ese intervalo, ¿ya? Para ponerlo acá, para ser multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Quién va a ser ese representante? La marca de clase, ¿ya? De ahí la importancia también de calcular nuestras marcas de clase. Entonces, la media aritmética para datos tabulados en tablas intervalares va a ser también una suma producto, pero en este caso va a ser una suma producto entre la marca de clase, que es el representante de la clase, multiplicada por la frecuencia, ¿ya? Y obviamente todo eso dividido por n, que es el tamaño de nuestra muestra. Entonces, ahí tenemos tres formas distintas del cálculo de nuestra media aritmética, dependiendo de cómo se nos presenten nuestros datos, ¿ya? Es decir, si el dato se presenta de forma suelta, entonces calculamos utilizando esa forma. Si el dato se presenta en tablas de frecuencia simple, en donde nuestra clase es un número, entonces calculamos de esa manera. Y si nuestros datos están presentados en tablas de frecuencia intervalar, ¿ya? Entonces el cálculo de la media aritmética es utilizando esta fórmula, ¿ya? Que es exactamente la misma que la anterior, exactamente la misma que esa, simplemente que aquí la clase, ¿no es cierto? La clase es representada por un número y para el caso de la tabla de frecuencia intervalar, ese número que está acá es necesariamente la marca de clase, ¿ya? La marca de clase. Así es entonces como calculamos nuestra media aritmética. Ahora bien, la media aritmética es muy utilizada, ya, es muy utilizada. Yo diría que es el estadístico más utilizado, pero tiene un problema muy importante. Ya tiene un problema muy importante que hay que considerarlo al momento de utilizarla, que es que es muy sensible a los valores extremos, ¿ya? Es muy sensible a los valores extremos. Es decir, si yo tengo valores muy parecidos, no tengo ningún problema. Pero si tengo valores parecidos y tengo algún valor extremo que se escapa de la norma, ¿ya? Ese valor extremo lo que hace es arrastrar la media hacia ese valor extremo. Y por lo tanto, de alguna forma, eh, pierde efectividad la media para poder resumir los datos, ¿ya? Esto se da, ¿no es cierto?, cuando las distribuciones son muy asimétricas, ¿ya? Entonces, en ese caso no es recomendable utilizar la media aritmética como un estadístico de resumen, ¿ya? Porque como es muy asimétrica, eso significa que hay datos que la están llevando hacia un lado, puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, entonces están llevándolo hacia uno de esos lados, entonces no es muy representativa, ¿ya? No es muy representativa la media. En ese caso, entonces, utilizamos otro estadístico de tendencia central, ¿ya? Otro estadístico. Por ejemplo, la mediana, ¿ya? Ya chicos, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Vamos a quedar hasta acá. Yo terminando esto, saliéndonos de acá, voy a enviarles, ya, voy a dejar de compartir, voy a enviarles el correo, perdón, sí, un correo con la invitación para para el siguiente periodo, ya, el periodo de las 9 de la mañana, ¿ya? Entonces quedamos hasta acá.
y nos reencontramos a las 9 de la mañana, es decir, en 23 minutos más. ¿Ok? Ok, Ok, chicos. Nos Ya, vemos profe. en 20 minutos Nos más. vemos, profe. Nos nos vemos. vemos. Profe.